Bienvenidos a nuestro estudio del libro de Primera de Pedro. El apóstol Pedro escribió esta carta desde Roma para los creyentes de la región de Asia Menor. Él les escribe para prepararlos ante el aumento de la persecución y el sufrimiento que probablemente se desbordará desde Roma hacia su región. En los primeros años de la iglesia se experimentó una gran persecución. Durante los primeros 300 años de la historia cristiana, los seguidores de Jesucristo fueron perseguidos por muchas razones, incluyendo su negativa a participar en prácticas paganas del Imperio Romano, como la adoración al César. Por lo tanto, no sorprende que todas las epístolas generales tengan un tema central de ofrecer consuelo a aquellos que sufren. Los autores entendieron que los cristianos necesitan estar preparados para enfrentar la persecución, el sufrimiento y las presiones de servir a Cristo en un mundo malvado. Al estudiar la persecución y el sufrimiento en estas cartas, encontramos un gran desafío para aquellos que predican un evangelio de prosperidad, es decir, aquellos que predican que el objetivo de Dios para nuestras vidas es hacernos ricos, cómodos y libres de todo sufrimiento y dolor. Esto simplemente no es bíblico. Es imposible leer estas cartas con integridad y llegar a la conclusión de que la teología de la prosperidad es divina. Por el contrario, elegir a Jesús para muchos de estos primeros santos era como decir sí a la pobreza, al sufrimiento, el odio y la persecución. Una obsesión por las comodidades y placeres de este mundo es una distracción de nuestro llamado al reino. Y presentarla como la voluntad divina de Dios no te salvará de lo que Jesús llama la engañosa seducción de las riquezas en Marcos 4:19. Ahora, en Primera de Pedro, el apóstol da a sus lectores, e incluso a nosotros hoy en día, algunas maravillosas percepciones sobre por qué Dios permite que su pueblo sufra. En Primera de Pedro 1:6-7 encontramos dos. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Hay muchas razones por las cuales Dios permite que su pueblo sufra, pero aquí Pedro aborda solo dos. La primera comienza con las palabras "si es necesario". Algunos tipos de sufrimiento entrarán en nuestras vidas solo porque Dios sabe que es necesario para nosotros. ¿Necesario para qué? Pedro responde a esa pregunta diciendo: para que la prueba de su fe pueda resultar en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hay algunas lecciones que solo se pueden aprender en el horno ardiente y que no se pueden aprender escapando del horno. Dios nos puede enseñar cosas justo en medio de nuestro sufrimiento. Vemos esto claramente en la historia de Job del Antiguo Testamento, así como en otros lugares de las Escrituras. Este concepto puede parecer confuso. ¿Realmente Dios nos abandonaría y nos entregaría al sufrimiento? En Juan 10:7 Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. En aquellos días cualquier cosa que quisiera llegar a un rebaño de ovejas tenía que pasar primero por el pastor. Un pastor pasaría la noche en el campo con sus ovejas, luego de hacer un corral para ellas. Utilizaría troncos, ramas de árboles, rocas o cualquier material que pudiera encontrar. Luego se acostaría en la abertura del corral, como una puerta. Ningún depredador podría llegar a las ovejas a menos que primero se arrastrara sobre el pastor. Esta es la metáfora que Pedro nos presenta aquí. Dios, el buen pastor, no nos abandona en nuestro sufrimiento. Él siempre está ahí, en la entrada del corral de ovejas. Mientras nos vigila y nos protege, sin embargo, permite que algunas pruebas necesarias entren para que nuestra fe en Él y nuestro amor por Él tengan la oportunidad de crecer. Él nunca nos abandona ni nos desampara en lo bueno o en lo malo. No debemos olvidar la alegría que se encuentra en las palabras "por un poco de tiempo". El sufrimiento es temporal. La mayoría de los sufrimientos no duran para siempre, o al menos no nos afectan de la misma manera para siempre. El sufrimiento suele ser por un corto tiempo, y durante esos momentos difíciles debemos aferrarnos a Dios mientras buscamos conocerlo, amarlo y confiar más en Él. Incluso si el sufrimiento es prolongado o nos lleva a la muerte, encontraremos alegría y paz en Dios cuando nos aferremos a Él diciendo: Él está trabajando todas las cosas en mi vida, por su gloria y para mi bien eterno, lo alabaré. Pedro da esta imagen comparando la fe con el oro y el sufrimiento con el fuego. El oro es un metal precioso que se purifica solo a través del fuego. Al mirar nuestras vidas, lo único que realmente le importa a Dios es nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual.
Es posible que no siempre estemos de acuerdo con el proceso de crecimiento espiritual, pero Dios está firmemente comprometido con él. Así como el oro se vuelve más valioso a través de la purificación por fuego, Dios permitirá que ciertas cosas no sucedan, que si lo permitimos, purificarán nuestra fe y nos harán más como Jesús. Dios desea refinar nuestra fe en algo hermoso que refleje su gloria para quienes nos rodean. El primer paso de Pedro para preparar a sus lectores para la persecución es mostrarles que su relación con Cristo y su participación en la iglesia valen el sufrimiento. Ellos son los miembros fundadores de la iglesia cristiana que Jesús mismo estableció. Pedro les recuerda que esto sería envidiado por todos los grandes profetas del Antiguo Testamento, ya que estos creyentes están experimentando lo que aquellos profetas solo podían esperar ver. Primera de Pedro 1, del 10 al 12 dice: acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Este privilegio es un honor, pero requiere acción. Pedro es honesto en que vendrá con muchos desafíos, pero también ayuda a preparar a sus lectores para enfrentar estos desafíos. ¿Cómo hacen los cristianos esto? Deben huir de las tentaciones a su alrededor y elegir vivir vidas santas y obedientes con una dedicación sincera. Primera de Pedro 1, 14 y 15 lo expresa así: como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo. Por mucho que no nos guste pensarlo, la experiencia de vida humana se basa en algo temporal, algo que se desvanece con cada minuto que pasa. De hecho, no solo la humanidad, sino todas las cosas vivas siempre se dirigen hacia la muerte. Aunque suene lúgubre, hay buenas noticias. Lo que el cristiano tiene es algo eterno y Jesús ha vencido a la muerte. Sabemos que cuando nuestros cuerpos den su último aliento, entraremos en una eternidad con Dios. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: han sido rescatados de su vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:23 continúa: pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Pedro los alienta, por lo tanto, a pasar mucho tiempo en las Escrituras, diciendo en Primera de Pedro 2:1-2: habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Mientras los cristianos crecen así, continúan transformándose a la imagen de Cristo. Primera de Pedro 1:18 describe la transformación cristiana usando la palabra redención. Este concepto de redención aparece mucho en los libros de Levítico, Deuteronomio y Ruth. Proviene de la palabra hebrea goel, que tiene que ver con el vínculo y la responsabilidad familiar. Específicamente, un goel era tu pariente más cercano, capaz de cumplir con las obligaciones familiares. Si tenías que vender tu propiedad para sobrevivir, el goel la compraría de vuelta por ti. Si morías sin hijos, el goel se casaría con tu viuda y criaría un hijo con ella en tu nombre y en tu tierra. Si eras capturado, el goel intentaría rescatarte. Si te asesinaban, el goel buscaría justicia. En esta cultura del Antiguo Testamento, la familia era tu red de seguridad en la sociedad. El goel era la figura principal que te respaldaba en todo. El libro de Ruth nos da uno de los mejores ejemplos en las Escrituras de un goel en acción. En esta historia, una mujer llamada Noemí regresa a casa después de que su esposo e hijos han fallecido, trayendo consigo a una de las viudas de sus hijos, Ruth. Boz es un pariente de Noemí que busca intervenir y ayudar como goel, pero tiene que esperar para ver si un pariente un poco más cercano tomaría ese papel primero. Este pariente más cercano se niega a asumir su responsabilidad. Boz se casa con Ruth y juntos redimen a la familia de Noemí. Incluso los encontramos a ellos y a su hijo en la genealogía de Jesús, una genealogía llena de ejemplos de redención.
A medida que continuamos, encontramos en 1 de Pedro 2, 9 y 10 una hermosa conexión entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Él escribe: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la relación entre la iglesia del Nuevo Testamento y el pueblo del Dios del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento Dios se reveló al mundo a través de la nación de Israel, un pueblo con el que Él hizo un pacto y al que le dio la ley. Todo el tiempo los israelitas lucharon para no ser como el mundo, en lugar de ser una luz para el mundo. Dios dejó claro a través de los profetas que un nuevo pacto estaba por venir, uno que se centraría más en corazones redimidos que en una ley escrita. Dios sería el rey en los corazones humanos y levantaría un pueblo espiritual y fiel a través del descendiente de Abraham, Jesucristo. Entonces, es muy impactante cuando Pedro escribe a los seguidores de Cristo dispersos por toda Asia Menor y los llama una raza elegida. ¿Has captado la importancia de esta frase? No solo los israelitas son llamados elegidos, sino todas las personas que se han entregado a Dios, sin importar el tiempo o el lugar. En todo el mundo, las personas que reconocen a Jesucristo como su Señor son consideradas miembros del reino de Dios. Este reino no se preocupa por las fronteras o las entidades políticas. Sus miembros son de todas partes del mundo. Por lo tanto, Pedro se dirige a todas estas personas, pasadas y presentes de forma individual y colectiva, cuando les dice que son una nación santa llamada la Iglesia. Al escribir a estas personas, Pedro dice: ustedes son un sacerdocio real. En el Antiguo Testamento, un sacerdote es alguien que representa al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Intercede con Dios en nombre del pueblo y enseña cómo habitar en la presencia de un Dios santo. Solo ciertas personas eran llamadas a servir de esta manera. Sin embargo, en Cristo toda la iglesia es enviada a través del mundo para ser discípulos e interceder con Dios. Este concepto se conoce como el sacerdocio de todos los creyentes. En el contexto actual, diríamos que todos los creyentes son sacerdotes ante Dios, no solo aquellos que son llamados a servir como pastores. Todos hemos sido invitados a tener una relación con el Dios Santo. ¡Qué hermosa invitación! Para concluir, meditemos en lo que Pedro les dice a estos creyentes. Ustedes son extranjeros y peregrinos. Un famoso escritor cristiano dijo: si sentimos que nada en este mundo puede satisfacernos, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. Cuando Jesucristo es el Señor de nuestros corazones, podemos entrar en ese otro mundo. Aunque vivimos en este mundo ahora y lo que hacemos en él es importante, también sabemos que no es nuestro verdadero hogar. Pertenecemos a la nueva creación que está por venir y podemos vivir allí ya en nuestros corazones, buscando reclamar la libertad que Él nos ha ofrecido y buscando conocerlo más plenamente cada día.